y escuchar. Perfecto, ¿eh? Ahora sí. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, la Nos verdad encontramos que virtualmente, de nuevo. virtualmente, después de tanto tiempo. Sí, ¿Vos tenés posibilidad de subir un poquito tu volumen? sí, por supuesto. Ah, ahora te escucho un poco mejor. Ahí está, mirá, acerqué un poquito más de paso. Sí, Ahí vamos a estar mejor. te escucho mejor. ¿Cómo estás, Mauro? Bien. Bien, bien. Y qué bueno este espacio para poder hablar un rato, ¿no? Bueno, aprovechando el excelente espacio del Instagram, ¿no? Dijo Perón, que me parece que es fantástico, para poder conversar, muchas veces sobre temas que hacen a la doctrina, ¿no? Temas que hacen a la política y temas que hacen a lo histórico vistos del presente también, que eso es importante marcarlo, ¿no? Sí, vos sabés que ya como para ir arrancando, mientras vamos saludando a todos los que se conectan, eh, la verdad que tuvimos una repercusión muy buena cuando lo fuimos anunciando, porque en relación a esto que vos decís, pareciera que cuando uno se dedica a difundir la doctrina, el pensamiento y la palabra del general Perón, medio como que el tema del turismo pareciera un poco descolgado. Y entonces llamó la atención porque veníamos hablando de filosofía peronista, del libro del justicialismo de Raúl Mendé, cuestiones profundas del justicialismo, digamos. Y bueno, y aparecemos con esto. Entonces quiero explicar por qué, eh, para, digamos, para que se pueda concatenar con lo que venimos haciendo nosotros. Primero, antes que nada, agradecerte la disposición y la deferencia que tenés por tu tiempo. Y tenemos que decirle a quienes se van conectando que, bueno, a Mauro nos unen dos cosas y nos separa una, porque él es hincha de gimnasia, yo soy de estudiantes. Nos une obviamente el peronismo y la profesión. Los dos somos profesionales del turismo y bueno, y nos conocemos, no vamos a decir cuántos años porque se nos caen, viste, las sotas. Entonces, bueno, eso fue lo que de alguna manera no, me llevó a mí a pensar que todo lo que venimos diciendo respecto de la doctrina, de la historia y de los discursos de la palabra de Perón, ponernos en una cuestión de, como dice la marcha, de la realidad efectiva, de una de las tantas realizaciones del peronismo, en la cuestión vinculada al turismo. Entonces, no hay nada mejor que convocarlo a Mauro, porque obviamente él es, como decía, licenciado en turismo, magíster en historia y actualmente es el director de normalización y calidad de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, pensando en todo esto y el título de la charla de hoy tiene que ver con su especificidad, porque la tesis que hizo Mauro tiene que ver con la política turística del coronel Mercante y de su gobierno. Entonces, como para meternos y lógicamente pensar que no hay una cuestión descolgada de lo que venimos plasmando en la divulgación en el Instagram, voy a hacer mención concretamente al punto en donde la doctrina nacional hace referencia al turismo. Eh, en el capítulo 8, en el apartado 16, se habla de la función nacional de turismo. Y dice, en materia de turismo, la acción social de la nación será orientada de tal manera que posibilite el acceso del pueblo argentino y de los extranjeros al conocimiento general del país, de sus bellezas naturales y de las creaciones propias de la comunidad nacional, atendiendo a los beneficios que representa para el descanso físico y espiritual concomitante. Esto es lo que está plasmado en la doctrina nacional, en la doctrina de Perón, y que es una de los puntos, como dice ahí, concomitante con lo que venía realizando el entonces coronel y después el general Perón desde Trabajo y Previsión.
era esperable, digamos, una consecuencia que todos los avances en materia de derechos sociales, de derechos laborales, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la indemnización por despido, digamos, elevar el estándar de vida de los trabajadores o darle toda esta serie, esta cantidad de derechos, iba a desembocar de alguna manera en que el pueblo trabajador necesitaba poder repararse física y espiritualmente, en el descanso, y le iba a dar impulso eso, lógicamente, a, a los destinos turísticos que hasta ese momento tenían, bueno, una porción reducida de la población que podía disfrutarlos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que me pareció muy importante para ponerlo en el día de hoy como una cuestión concreta de una de las tantas realizaciones de los gobiernos peronistas. Entonces, preguntamos, cuando hicimos la notificación en las historias, qué era lo que les podía interesar a los seguidores, a las seguidoras, sobre este tema. Y hago esta mención a una pregunta o a un par de ejes para ya empezar con la charla. Y obviamente no podía faltar el tema del turismo social. Es decir, uno nos preguntaba cómo se concibió y enmarcó al turismo social en los gobiernos de Perón y puntualmente cómo esta visión o esta como visión de la actividad turística tenía digamos, la correlación en el gobierno del coronel Mercante en la provincia de Buenos Aires con lo que establecía Perón para la nación en toda. Porque también está esta cuestión de que, bueno, si había diferencias, esta cuestión del distanciamiento posterior entre Perón y Mercante, pero bueno, esas son cosas de la política que no nos va a ocupar ahora, digamos. Pero como para empezar, te dejo, obviamente, la presentación y estos ejes que eran lo que nos consultaban. Así que adelante. Bueno, en principio, Federico, ahí hiciste un recorrido sumamente interesante por muchos de los factores y de las realizaciones que influyeron evidentemente en la actividad turística que tiene una centralidad muy significativa en el gobierno de Mercante. No es casual que en la apertura de sesiones de la legislatura bonaerense, en todas ellas, digamos, ¿no? Menciona el tema de turismo. Ajá. Antes de ir sobre eso, vos mencionabas a Raúl Mendé. Me parece súper interesante haber rescatado, ¿no? A alguien que cumplió un rol tan importante a nivel doctrinario y que por ahí a veces aparece olvidado en muchas de las charlas, porque justamente ahí, en la obra de Mendé, aparece algo que me gustaría destacar. La primera, digamos, es que aparece la concepción a nivel doctrinario, ¿no? Donde aparece la idea de la felicidad del hombre, que aparece tan fuerte, digamos, en nuestra doctrina cuando hablamos también de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la patria. Digo, esta idea de la felicidad de la sociedad humana parece, digamos, un tema a veces menor, sin embargo tiene centralidad, digamos, en sí a la doctrina. La segunda es la organización y, digamos, la idea de comunidad organizada. Y entre otras cuestiones, la idea de la organización de las diferentes actividades que tienen que tener una finalidad en sí dentro de esa comunidad, entre las cuales aparece el turismo. Y la tercera, que me parece importante, vinculada al turismo social, es lo que se plasmó posteriormente en la Constitución del 49, ¿no? Que está vinculado a la función social también del capital. Esto tampoco, digamos, debemos obviarlo cuando abordamos el tema del turismo dentro de la doctrina y por otro lado dentro de las políticas de Mercante, que es de lo que vamos a hablar, digamos, mucho más. Hay todo un debate, ¿cierto? Si la política de Mercante, que fue, digamos, muchas veces destacada desde lo turístico, incluso hoy, desde la hora, es investigada y hay muchos investigadores que trabajan sobre esta, tuvo algún rasgo de originalidad o en realidad fue reflejo, digamos, y estuvo integrada a la planificación centralizada del turismo y a las políticas de turismo del gobierno de Perón. A ver, Sí, sí. hay un artículo de la revista Sexto Continente que es fantástico, que da pie para este intercambio con vos porque me parece que, digamos, está ligado a este debate.
cuando uno, la revista Sexto Continente, para quienes no nos escuchan, digamos, ¿no? Es una de las revistas, quizá emblema durante el primer peronismo. La Sexto Continente, la Mundo Peronista, la Hechos e Ideas, son revistas que son muy interesantes porque ahí aparece muchos de los textos que están vinculados a todo lo que sería el entramado discursivo del peronismo que reafirman la doctrina, digamos, y que es aplicable a muchas de las políticas para poder comprenderlas en su totalidad. Y en un artículo sin firma de la revista Sexto Continente se mencionaba a la política de turismo social de Mercante, ¿no? Como una política revolucionaria, como un rasgo revolucionario de su gobierno. Esto es interesante porque Mercante, ¿no? Cuando hablaba de turismo, y están los discursos de Mercante, que fueron compilados además por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, están disponibles como para poder acceder, para que cualquiera de los que presentes pueda acceder, hablaba del turismo en tres sentidos. Hablaba del turismo social, del turismo cultural y del turismo como industria, ¿no? Es decir, del turismo social que Mercante, digamos, fue definiendo de distintas maneras a lo largo de sus discursos, porque también es cierto que no es algo estanco, sino digamos que fue definido de distintas formas, pero siempre con una centralidad que es la ampliación del acceso al derecho a la recreación, al turismo y a las vacaciones, ¿no? Sobre todo de los sectores populares. Por otro lado, el turismo cultural, que está vinculado algo muy importante que es el conocimiento para la reafirmación de la grandeza de la patria, y después lo voy a ligar, digamos, seguramente con algunas categorías, y por otro lado, las relaciones de mercado que se establecen en el turismo, a las cuales el Estado contribuyó mucho, incluso Mercante tuvo una política de aviación propia, para poner, digamos, como ejemplo, y desarrolló comisiones para fomentar, digamos, también el turismo a nivel incluso regional, ¿no? Pero bueno, para hacer un ida y vuelta y que no sea un monólogo, podemos ir viéndolo. La realización del Mercante además tuvo su respaldo legal, la ley de turismo de Domingo Mercante del 47 realmente es muy interesante como para tenerla en cuenta también y podemos volver a ella por muchos de sus aspectos, además de la institucionalización de la actividad donde no fue el primer gobierno que se dedica al turismo, pero sí, digamos, es cierto que le da una centralidad, un alcance y un sentido. Yo, mirá, un poco para hacer la búsqueda con el ahora. Hoy uno lee, por ejemplo, los principios de la ley de turismo, del artículo 2 de la ley de turismo de la Nación, ¿no? La actual 25997, y de la ley de turismo de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 3, y realmente a uno que viene del peronismo y que milita el peronismo, le llama la atención que los propios peronistas, aceptado principios que vienen del liberalismo, y no hemos Exactamente. incorporado los principios de la ley del turismo, ni el de reciprocidad, ni el de solidaridad, ni el de redistribución. Mientras que sí tenemos otros, digamos, más de raigambre anglófila, lo cual no niego, como el de competitividad, pero no hemos incorporado estos otros, ¿no? Lo que pasa, Mauro, Que, que yo también pensaba que, un poco lo charlábamos antes, que el hecho de empezar a reflexionar acerca de un tema como el turismo, en el contexto, vamos a poner, obviamente mundial, no hace falta ni aclarar nada, en el contexto nacional, es fundamental porque lo que decís vos lo hemos visto a lo largo del tiempo, de que cuando uno piensa, dice, bueno, o hace referencia a la actividad turística, automáticamente, tal vez en el imaginario social, se va directamente o al hedonismo, al placer por el placer mismo, o a viajar a Miami, digamos. Entonces yo creo que nuestro deber es fundamentalmente, que eso puede ser que lógicamente esté, pero ponerlo en el marco de no solamente de la perspectiva de la doctrina, sino, y de los planes quinquenales, sino de que, lógicamente, el pensamiento tanto de Perón como de Mercante respecto de la actividad turística no solamente era adelantado para la época, sino que era el sinónimo de la creación de fuentes de trabajo, el desarrollo o de ciudades o de complejos como las ya conocidas obviamente Chapalmalal, Embalse,
y abrir, y la revolución tal vez en esto que vos decís estaba en abrir el juego, por así decirlo, al acceso popular de esto que estaba destinado solamente a una élite, digamos, posiblemente a la oligarquía, más en algo tan conocido por nosotros como es la ciudad de Mar del Plata, que con el progreso, digamos, de los años en el gobierno de Perón, comenzó el desembarco, bueno, de los hoteles del sindicales, en fin, digo como para retomar todo esto que vos decís y ponerlo en esta perspectiva para que no quede algo abstracto, digamos. No, y además lo interesante es vincularlo a lo concreto, ¿no? Mirá, traje acá y me anoté una frase que me parece muy interesante, como para intercambiar, digamos, y para repensar que es del propio Perón. En la apertura de sesiones de el Congreso Nacional, en el 51 él escribe, ¿no? O dice, mejor dicho, expone. No se puede viajar tan cómodamente como en 1940, no porque haya menos vehículos que entonces, sino porque hay más gente que debe viajar, porque padecemos felizmente de plena ocupación. Eso lo plantea Perón. Ujú. Y justamente una de las cuestiones que es interesante de la acción también que se lleva adelante es que más allá de muchas de las realizaciones vinculadas a los grandes centros turísticos, hubo otras sobre destinos turísticos, digamos, no tan visibles, que fueron y tuvieron un impacto sustancial en los sectores populares. El caso de Punta Lara, por ejemplo. Punta Lara, si bien también existía como centro turístico desde antes del primer peronismo, de hecho, vos conocés bien esa zona también, Federico, el Jockey Sí, Club había sí, sí. desarrollado el centro cívico de Punta Lara en la década de 1930. Sin embargo, ¿no? Todos los proyectos que existían sobre esa zona de la ribera eran proyectos de emprendedores privados que no estaban al servicio de las necesidades populares. Mismo hoy tenemos como legado el Palacio Piria. El Palacio Piria en Punta Lara fue provincializado por Domingo Mercante como residencia veraniega del gobernador de la provincia. Y es muy significativo que lo haya hecho en Punta Lara porque Mercante entiende a Punta Lara como un lugar fundamental vinculado a la recreación popular, para lo cual abre, ¿no? Hace la extensión de la Diagonal 74 para poder llegar, abre rutas, ¿no? Termina la ruta 19, que lo une, digamos, prácticamente con todo, con Villa Alicia y con todo el cordón del incipiente en aquel momento con Urbano Sur. De hecho, digamos, es interesante porque en 1949 estadísticamente se empieza a hablar en ese sentido. Hay servicios de ferrocarril, digamos, con un movimiento muy fuerte en Punta Lara. Es decir, se le da una visibilidad y una importancia institucional que incluso está vinculado a una planificación del espacio muy interesante. Por ejemplo, si lo pensamos desde lo que son lo que es el aglomerado urbano de la capital bonaerense de La Plata, porque para pensar a Mercante también es bueno pensarlo desde La Plata y desde La Plata, Berisso y Ensenada, porque en ese momento además era un solo distrito, vale decir Claro. que la Libertadores lo divide en tres, digamos, para que un sector, digamos, pueda gobernar la ciudad y no los otros. Para los que no son También, bonaerenses, les aclaramos que, bueno, que estamos hablando de la región de La Plata, Berisso, Ensenada, donde estamos, y bueno, Punta Lara es justamente la zona ribereña, la zona de costa del Río de la Plata, del vecino partido actualmente de Ensenada a La Plata, que justamente, como dice Mauro, era uno solo, y obviamente en aquellos años de La Plata pasamos a llamarnos Ciudad de Vaperón, valga el recordatorio, digamos. Pero sí, valga el Mauro. recordatorio. Y bueno, y además se da, digamos, dentro de esta planificación macro de toda la región, la expropiación del último latifundio que quedaba entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, que es lo que se transforma en el Parque de Derechos de la Ancianidad, actual Parque Pereira, ¿no? Iraola. Lo cual, y bueno, y la República de los Niños, donde se expropia el golf, en ese momento para poder crearla, que también se hace en las zonas periurbanas, ¿no?
como una forma también de sostener espacios que están pensados no solo para realizaciones de orden material, sino fundamentalmente de orden espiritual, asociados también a la felicidad del pueblo, pero también a la reafirmación de una serie de valores doctrinarios, porque el turismo, la recreación y las actividades culturales estaban ligadas también a la incorporación de una serie de principios que estaban alineados a la doctrina. Ahí estuve también en algún momento trabajando sobre algunas memorias municipales muy interesantes. Hay una memoria, por ejemplo, muy interesante, la del 51 del Partido de las Conchas, actual Partido de Tigre, para irnos, digamos, a otro sitio de la provincia vinculado a la obra mercante. Bueno, y lo interesante es ver cómo se fundamenta esta idea, digamos, ¿no?, de los procesos culturales y de la recreación y del turismo vinculado a la cultura, en el marco de la doctrina, que uno la encuentra sintetizada cuando va a la ley de turismo de domingo mercante y se fija justamente cuál es la función que cumple el turismo dentro de las políticas que se realizan desde la provincia. Y por último, vale aclarar, digamos también, ¿no? Punta Lara fue y se transformó prácticamente en uno de los grandes balnearios populares, ¿no? De turismo popular, de aquellos, digamos, que pudieron a partir de ese momento y muchísimo más acceder de una forma, digamos, prácticamente permanente al estar, ¿no?, recreándose, así como en Berisso pasó con Palo Blanco, como pasa posteriormente con otros espacios. Y lo Y esto sigue es muy siendo, importante. Punta Lara lo sigue siendo, digamos, ¿no? Lo sigue siendo. Lo sigue siendo y bueno, por eso, digamos, es interesante también marcar y verlo desde el presente. Sigue siéndolo también gracias a que los gobiernos, ¿no?, de corte popular, a partir del 2003, desprivatizaron la costa puntalarense. Vos te acordarás, digamos, cuando se privatizó la costa del balneario más popular y donde para estar en la playa teníamos que pagar. Que pagan, Bueno, exacto. digo, acá es donde aparece la intervención del Estado también, como una forma de luchar contra la injusticia social. El rasgo revolucionario del turismo social del gobierno de Mercante, decía este artículo de la revista Sexto Continente, está vinculado a pensar el turismo como una forma de lucha contra la injusticia social, ¿no? También. Y en la injusticia social no aparece solo lo material, digamos, y el ganarse la vida, sino también el acceso a este tipo de actividades que también están ligados a nuestra felicidad, ¿no? Y acá, un poco y hacemos una ida y vuelta, ¿no? Pienso en una categoría que usa mucho Rodolfo Kusch, digamos que es uno de los grandes pensadores nacionales y latinoamericanos, ¿no? Que es esta tensión que existe en lo americano, ¿no? En las sociedades como la nuestra, entre lo pulcro, ¿no?, o la pulcritud y el hedor. Y el hedor es la categoría que da cuenta de los sujetos históricamente invisibilizados, prácticamente en la historia latinoamericana, digamos, ¿no?, de lo americano que queda muchas veces subalternizado, subyugado. Y es interesante ver, como diría Scalabrini Ortiz, cómo el subsuelo de la patria accedió, digamos, también a este tipo de realizaciones, ¿no?, que no son menores. Quizá es algo menor irse de vacaciones y elegir dónde se va de vacaciones para aquel que habitualmente lo hace. Claro. Pero para aquel que logra romper, digamos, con su dinámica histórica, de vivir, digamos, simplemente para ganarse la vida, y no, digamos, para el disfrute, digamos, de la vida, es realmente muy significativo. Acá vos sabés que la MAI Córdoba dice, el derecho al goce es una de las premisas más importantes del peronismo, en el marco, ¿no?, de lo que estamos hablando. Sí, por supuesto. Esto es lo que de alguna manera en los vivos anteriores tiene ese hilo conductor, ¿no? Que no, nuestra doctrina no es, digamos, ni materialista ni espiritualista, como decíamos en relación al justicialismo de Mendé. Buscamos justamente el equilibrio y la armonía. Y ese equilibrio, esa armonía, en el pueblo trabajador de ese momento, pero actualmente también, se va a dar en la medida que uno pueda realizarse, poniéndolo también en la perspectiva de la comunidad organizada, realizarse en el marco en que todos puedan realizarse, y es fundamental
el disfrute, la reparación, digamos, o el descanso después de, bueno, en ese momento era después del año de trabajo, después lógicamente que la actividad turística fue variando su dinámica con por ahí las salidas más cortas. En ese momento estábamos hablando por ahí de los 15 días de vacaciones, aquellos que podían un poquito más el mes de vacaciones, ¿no? Y que también hay un punto importante que es como esto estaba justamente en el plan quinquenal de Perón, hablando del primer gobierno, y del segundo también, estaba esta cuestión de que era un derecho y una posibilidad de realizarse sin, no sé, sin tener que endeudarse por un año, sin tener que endeudarse por 2 años, o tener que dejar ahí, no sé, los ahorros de, no sé, de mucho tiempo. Eso es un tema también importante, ¿no? Para tener que ver, para poner la perspectiva de la economía peronista, no solamente del turismo, o del turismo social o del turismo en general. Por eso acá me preguntaban, bueno, esto un poco lo fuimos contestando, de por qué lo del turismo social, qué es el turismo social en la concepción no solamente de Perón, sino en la concepción concreta del gobierno de Mercante y tal vez las realizaciones concretas de ese tema. Bueno, en ese sentido, primero que hay que pensarlo en esto, ¿no? Como el turismo al servicio, digamos, de luchar contra la injusticia social, que es prácticamente lo que se plantea en ese sentido. Mercante lo define de diferentes formas, pero básicamente es el turismo, ¿no? Con un sentido social, con un sentido no solamente material en el marco de una economía, ¿no? Capitalista, sino fundamentalmente un turismo entendido de una forma redistributiva y solidaria, donde de forma organizada los sectores populares pueden acceder, ¿no? Ya sea por sus propios medios, después de armado el espacio recreativo, o bien, digamos, con ayuda del propio Estado, de instituciones del Estado, o bien, digamos, con total intervención del Estado al disfrute turístico. ¿Por qué planteo, digamos, todas estas opciones? Porque en Punta Lara lo que se hizo fue poner, digamos, un espacio para el turismo y para la recreación popular, donde todos los cordones obreros, ¿no? De Ensenada, de Berizo, lugar emblemático donde se gesta gran parte de la movilización del 17 de octubre, podían acceder efectivamente, digamos, a esto que tiene que ver, digamos, con el turismo en la región. También, digamos, de una forma con intervención del Estado. En el gobierno de Mercante hubo muchísimos programas de incentivo. Usted sepa el gobierno del hospedaje es uno, digamos, que está muy vinculado también al mercantismo, ¿no? Que además, digamos, buscó mediante estos mecanismos incentivar lo que es el mercado interno, digamos, e incentivar también el desarrollo, digamos, en otras regiones. Y también, digamos, de una forma completamente organizada, donde el Estado intervino con obras activas, con la organización completa de la actividad para que familias de los sectores más necesitados pudieran también conocer por primera vez el mar, ¿no? Ah, El mar, la montaña, la sierra, esto es muy importante porque justamente también forma parte del tema de la doctrina, ¿no? El amor, digamos, a la patria, ¿no? La grandeza de la patria se reafirma cuando los miembros de la comunidad conocen, ¿no? Por eso también Mercante hablaba del turismo cultural, en cierta manera, que es una forma de conocer y de amar lo que es la patria, de generar sentido de patriotismo. Hay que entenderlo como un nacionalismo popular, no en el sentido, digamos, excluyente, sino son nacionalismos incluyentes. Esto es muy importante marcarlo porque muchas veces se puede caer, digamos, en un error de interpretación. Y por otro lado, hay algo que me parece interesante que aparece en algunos discursos de Mercante, que contrapone Mercante, ¿no? Lo que es el trabajo cotidiano, el trabajo como gran ordenador social de muchos de los sectores del pueblo, con lo que es el tema del disfrute y del ocio, ¿no? Y marca dos derechos fundamentales. El trabajo, digamos, que es el gran ordenador social, pero también el disfrute. ¿Por qué? Porque a la sociedad y al hedor de la fábrica, digamos, y a lo cotidiano, y a eso, digamos, que tiene que ver con nuestras obligaciones, le contraponemos lo que es el momento de libertad, digamos, y de descanso y de disfrute, ¿no? Y exacto. eso se puede dar gracias a la organización,
¿no? Social a un gobierno, digamos, que en este caso entiende, y tiene una doctrina que se hace acción. Perón, digamos, al inicio del libro de Mendé, habla, ¿no? Y diferencia lo que son los filósofos de los sofistas. Y justamente, digamos, lo plantea de la forma más sencilla, palabras más, palabras menos, dice, lo que los diferencia, digamos, es que unos hablan simple para que podamos entenderlo y los otros intentan complejizar para, en todo caso, muchas veces defender los intereses inconfesables, no lo dice, pero lo va a decir más adelante en su obra, pero prácticamente lo dice, o bien, digamos, lo indefendible, ¿no? Y esto me parece que es importante porque en esto que tiene que ver con la organización del turismo en el primer peronismo y sobre todo en Mercante, sin entrar después, como decías vos, ¿no? Por supuesto que puede haber habido, sobre todo hacia el final del gobierno de Mercante, algunos roces entre nación y provincia, pero hay algo que es innegable. El gobierno de Mercante, sin haber sido reflejo, este simple reflejo provincial del gobierno nacional, estuvo completamente alineado y a la planificación central de la actividad a nivel nacional. El verticalismo como principio operó de una forma muy positiva porque favoreció el desarrollo de estas políticas que no se podían hacer de una forma, ¿no? Solamente desde la provincia o ni hablar desde los municipios, que en ese caso además la mayoría eran comisionados, ni siquiera Claro. había habido en aquel momento. No estaban los Entonces, 135 actuales, digamos, de esa época. no solo no estaban los 135, sino que además una cuestión, digamos, que habría que repensar, incluso desde nuestro esquema, que el verticalismo permitió, que es este tipo de transformaciones, porque la planificación vertical y centralizada es cierto que es criticada y que hoy lo digo así y más de uno puede decir, bueno, pero ¿qué está planteando? ¿La pérdida de autonomía? No, lo que estamos planteando es la idea que está en la doctrina, que es unidad de concepción para la unidad de acción, que es lo que permite llevar a la práctica todo este tipo de transformaciones. Y esto no implica pensamiento único, ni implica, digamos, necesariamente intentar romper algo que también es válido y es útil, que es el debate. De hecho, Domingo Mercante lleva adelante el Plan Trienal de Obras Públicas consultando, digamos, a las comunidades. Es uno de los primeros ejemplos de lo que hoy podríamos denominar planificación también participativa, porque hicieron un relevamiento cuando llega Mercante al gobierno de los territorios y de las necesidades. Y para eso, digamos, fue después planificando una serie de intervenciones, de obras, de caminos, digamos, ¿no? De obras de las más diversas. El otro día conversábamos con un compañero y amigo de Escobar, Hernán Zacardi, y me contaba, por ejemplo, de un puente que hoy se llama Domingo Mercante, ¿no? Allá en Escobar. Bueno, Ujú. obra de Mercante, ¿no? Van quedando muchos de estos testimonios que vamos perdiendo, lo que fue la vivienda popular en la época de Mercante, el barrio obrero de Barrio Berisso, Obrero, exacto, sí, sí. increíble, ¿no? El barrio obrero de Berisso. Hoy parece impensable pensar en ese tipo de intervención que resolvía, digamos, gran parte de los problemas habitacionales de una ciudad en una única intervención, ¿no? Esto me parece que es importante también para poner sobre la mesa, porque esto no pasó hace 1000 años. Sí, sí. Este, Sí, estamos hablando de obras que nuestros padres vieron, digamos que nuestros abuelos vivieron, digamos, y además que no pueden quedar, digamos, como algo, como un testimonio del pasado, sino que también es bueno a veces repensarlas y establecer, digamos, un diálogo entre el presente y el pasado para ver también cómo repensamos muchas de las políticas que encaramos en todos los órdenes, particularmente en el turístico, ni hablar. Habría que hacer, digamos, un repensar de todo esto, ¿no? Donde muchas veces fuimos dejando a balnearios populares una gran afluencia que hoy siguen teniendo, los hemos dejado prácticamente invisibilizados en el mapa turístico. Hoy nos pasa que hoy hablamos muchas veces de turismo, en las propias carreras de turismo, y se desconocen, por ejemplo, el impacto o la incidencia que tiene en el turismo popular Punta Lara.
Y esto, digamos, a mí me llama mucho la atención porque tiene que ver también con la adopción de algunas categorías, como la propia idea de turismo, ¿no? Que es un concepto, digamos, que aparece en Europa y ahí se expande al resto del mundo, que por ahí no hemos fagocitado, diría Kush, ¿no? No le hemos dado nuestra propia impronta, donde lo seguimos pensando asociado a la hotelería, cuando en realidad, ¿no? Por nuestras propias características, quizá nosotros deberíamos repensarlo asociado no solamente, digamos, al tema del pernocte formal estadístico, que no niego que pueda ser importante, sino también en función de otras claves interpretativas, y podemos, ¿no? Retomar, releer y repensar en función de todas estas experiencias, cómo podemos pensarlo y repensarlo también en la actualidad, ¿no? Sobre todo porque acá en nuestra región, digamos, donde estamos nosotros, muchos de los elementos que vos mencionás lo vemos en pie todavía. Tenemos ejemplos claros. Uno de ellos es el Parque de los Derechos de la Ancianidad, o sea, el actual Parque Pereira, y obviamente una obra emblemática que es la República de los Niños. Digamos, esas obras, esas realizaciones de un gran adelanto para la época que ocurrieron justamente en el gobierno del coronel Mercante. Yo creo que en este punto habría que hacer un pequeño asterisco donde podríamos hacer digamos, una especie de refrescar la memoria respecto de la figura de Mercante, por esto que decíamos de las diferencias o de lo que podía haber pasado en ese momento, y es que siempre fue un hombre de una gran confianza de Perón, porque recordemos que no solamente que tenían la misma profesión, ambos en el 42, por ejemplo, que estaban en Mendoza los dos juntos, sirviendo allí junto con el general Farrell, digamos, ahí trabaron una especie de amistad y de complicidad cuando estaba recién surgiendo el GO, el Grupo Obra de Unificación, y Perón dijo de Mercante en ese momento que fue su primer recluta. Digamos, una persona de una extrema confianza porque era muy hábil negociador, una persona muy afable, en donde de alguna manera era el que estaba al frente para poder resolver los conflictos que luego ya Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión lo pone como director nacional del trabajo, digamos, o sea, trabajaba a su lado, y de quien Perón dijo que había sido su mano derecha, o fue su mano derecha, es su mano Corazón de derecha, Perón, y ¿no? lo ponía como una orden. Yo, y volviendo ya a la inauguración del Parque Pereira Iraola, ahí en el año 49 Evita dio el discurso, porque fue la inauguración, y retoma esto que Perón había dicho de que Mercante era su mano derecha y era una orden para todo peronista, y entonces ella le agrega que dice, bueno, yo nunca elogio a nadie, o como que no se encargaba de ensalzar a nadie, por temor a los agrandados, pero ahí es donde ella acuña en ese momento la frase de que Mercante es el corazón de Perón. En las realizaciones, en la lealtad, en todo esto que estamos describiendo, que yo creo que ha pasado la historia, más allá de lo que haya pasado, digamos, que uno no conoce, como una persona leal, honesta, y que dio impulso no solamente a esta temática que estamos abordando, sino las escuelas, hospitales, rutas, o en los barrios obreros, que eran los barrios que se denominaba de vivienda económica, para que los trabajadores puedan acceder sin endeudarse o sin tener grandes dificultades para acceder a la vivienda digna, que también es uno de los puntos de la doctrina. Entonces, bueno, digo que lo ponía como un punto ahí para generar otra semblanza de lo que era Mercante. Y ya para ir al segundo plan quinquenal, yo tomé nota, para seguir desarrollando, de algo que dijo Perón sobre el turismo,
Y dice, todos los argentinos tienen ahora acceso a los lugares de turismo. Estamos hablando ya de la presentación del segundo plan quinquenal. Y en el desarrollo, eh, lo que está escrito es, dice, en materia de turismo, el objetivo central de la nación tendrá, primero, posibilitar el acceso del pueblo a las bellezas naturales del país y las creaciones del esfuerzo argentino, aprovechando al mismo tiempo los beneficios del descanso físico y espiritual que proporciona el turismo. Y como segundo punto, facilitar el acceso del mayor número posible de extranjeros al conocimiento del país, mediante la organización adecuada del turismo hacia los centros de mayor belleza y atracción. Porque también este es otro punto para seguir charlando, que no es que está destinado solamente a la comunidad nacional, sino que también estábamos pensando en los extranjeros, digamos, en dar a conocer las bellezas o los atractivos del país, en dar a conocer al país en el exterior para que el turismo internacional también pueda venir y se genere el turismo receptivo. No, no es que solamente hablamos del turismo interno, digamos. Mira, hay datos que son a veces poco conocidos, pero que son interesantes. Perón envía al general Pujato a la Antártida, ¿no? Para que haga todo un análisis, hace una expedición de tipo científico, político, estratégico a la Antártida, y entre otras consideraciones, digamos, más de carácter estratégico, y las razones por las cuales Argentina además reclama específicamente y se instala en la Antártida, esto digamos durante el gobierno de Perón, Pujato dice algo y expone algo interesante en su informe ante Perón, entre otras cuestiones. Menciona, ¿no?, que a futuro dice, la Antártida podría transformarse también en un lugar para el turismo, en un lugar atractivo. O Sí, sí. sea, fíjate vos, ¿no?, la centralidad que tiene esto, que porque si hasta en algo tan lateral, en aquel momento, ¿no?, como una expedición organizada por el gobierno nacional a la Antártida, el general Pujato llega y al general Perón le plantea, entre otras cuestiones, esto, digo, y este informe es realmente una pieza para difundir, digamos, sobre todo a muchos de los militantes turísticos de nuestro movimiento, para marcar cuál es el alcance y de qué forma nosotros podemos ver cómo el propio peronismo tenía, ¿no?, en este caso, la capacidad de abordar en varios frentes muchos temas donde la perspectiva seguía estando presente a nivel doctrinario, porque está claro que no es casual que Pujato se le haya ocurrido mencionar eso. Forma parte de una política general que se sigue, digamos, ¿no? Aparte de Bueno, pensar en desarrollar la Antártida como un destino turístico en esa época, digamos, es una cosa más que revolucionaria, digamos, a pensándolo en ver, la perspectiva de hoy. por eso te digo, parece un dato, digamos, casi de, qué sé yo, difícil de creer, digamos. Sin embargo, ahí está el informe, ¿no? Digo, como para reafirmar esto. Y también, digamos, marca ¿Y como, de qué año estábamos hablando? mira, no recuerdo el año exacto, del Ah, no, 51, porque creo que justo se fue la cortó, expedición de me pareció Pujato. no te escuché. De Pujato, creo que en el 51 fue. Ajá. Eh, ahí después lo chequeamos. 50 o Lógicamente 51 antes fue del la expedición. 55, digamos, o sea que para la época, impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante, impresionante. Bueno, digo como para marcar, ¿no?, también esto, eh, que, que tiene que ver, digamos, con la importancia relativa que fue adquiriendo. Volviendo a Marcante, no hay que olvidar un dato también, que Perón cuando se casa, digamos, en la ciudad de La Plata, ¿no?, después en la ciudad de Vaperón, cuando se casa en La Plata, fue uno de los testigos de su casamiento, que tuvo muy pocos testigos, básicamente dos. Doña Juana, por un lado, ¿no?, la mamá de Evita, y el propio Mercante, que además cumplió un rol fundamental el 17 de octubre. Que eso también, digamos, es importante marcarlo, porque el 17 de octubre Mercante cumple un rol central, ¿no?, en la movilización. Por eso es una figura que estuvo en muchísimas de estas revistas, como Hechos e Ideas, como Mundo Peronista, incluso, digamos, en otras que tienen que ver, digamos, más que nada con
con la difusión de la doctrina, digamos, o del propio, o de la propia acción de gobierno, Mercante tiene una centralidad muy fuerte. Diría que, o me atrevería a decir que es la tercera figura detrás de Perón y Evita en un momento. Eh, bueno, después, obviamente por esas cuestiones deja de serlo, pero está claro que tuvo una centralidad importante. Y bueno, de hecho, digamos, la provincia de Buenos Aires tuvo una centralidad importante en muchísimas de las políticas que se llevaron adelante, fundamentalmente porque en ese momento, ¿no? Se da un gran proceso, además, de justicia social en los cordones industriales, digamos, como estos donde se empieza a desarrollar incluso actividades que tienen que ver con lo turístico. Por ejemplo, el caso de Berisso es paradigmático. Berisso es una ciudad que tiene el nombre del dueño del saladero de la zona, ¿no? Esto, es decir, es una ciudad completamente industrial, después portuaria, digamos, y después vinculada a la industria del frigorífico, donde obviamente el peronismo cobra una importancia muy, muy fuerte, tiene una gran importancia en el 17 de octubre, esa ciudad, de hecho, hasta simbólicamente se sitúa el kilómetro cero ahí en la calle Nueva York, que Exacto. para vincular el pasado con el presente, Néstor Kirchner en el año 2004 nombró como lugar histórico nacional, digamos, ¿no? Es decir, hay mucho que tiene que ver con eso y también, digamos, con otras zonas de la provincia. Me venía a la mente mientras venías hablando el tema del desarrollo de las mini ciudades o de los barrios, que no se dieron solamente en los lugares centrales, como en La Plata, Berisso, Ensenada, digamos, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sino, por ejemplo, pienso en el barrio Tomisa, allá en San Nicolás, Nicolás, que sí, es sí. increíble, ¿no? Que son, bueno, esos lugares que también, y esto es como para repensarlo, ¿no? Muchas veces, este, nos hemos olvidado de visibilizar desde el punto de vista patrimonial y turístico, ¿no? Porque si hay algo que es testimonio también de todo lo que fue toda esta política, ¿no? Vinculada al mercado interno, vinculada, digamos, a un proceso de pleno empleo, de justicia social, de independencia económica, está claro, digamos, que estos son elementos fundamentales. Y te cierro con una cuestión que también me parece importante para pensar, digamos, los territorios, porque pensar desde lo turístico es pensar también desde algunas particularidades, ¿no? Algunas formas de reafirmar algunos rasgos en los territorios. El otro día estábamos en Moreno, en Cuartel Quinto, y Ujú. algo interesante, ¿no? Uno iba por una de las avenidas de ingreso a Cuartel Quinto, desde donde veníamos nosotros, básicamente, digamos, desde el acceso este, y la avenida se llama Darwin Passaponti. Y digo, qué interesante reivindicar este tipo de figuras, a los mártires, ¿no? A los primeros mártires del peronismo, que muchas veces han quedado en el olvido, incluso entre los propios compañeros. Sí, sí. Eh, Sí, bueno, por eso, también, bueno, recordemos que la Secretaría de Turismo, actual subsecretaría, pero en ese momento, estamos hablando de hace unos años atrás, 5 o 6 años, o más tal vez, habían comenzado a pensar los circuitos vinculados al peronismo. Por ejemplo, la Quinta de San Vicente, bueno, la iglesia de San Francisco donde se casaron Perón y Evita, en fin, una serie de lugares que son hitos del peronismo, o la República acá en La Plata. En fin, también eso da como para no solamente generar una cuestión vinculada a la actividad turística, sino para que nos permita o rescatar figuras, por ahí como la que decís vos, o para difundir historia del peronismo, para dar a conocer a muchos de los militantes, a muchas personas interesadas en la historia del peronismo, que digamos que da para mucho de eso. Está en ese proceso, no sé en qué habrá quedado, pero digo que también había surgido esa idea que realmente es muy interesante poder llevarla a cabo. Acá nos pregunta, Valeria dice, también siguen habiendo destinos, eh,
poco explotados como las sierras de La Ventana, que por la cercanía a Montehermoso se debería potenciar aún más. Bueno, sí, 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 esto por ahí hablando ya de la actividad turística, digamos, en general en la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, nuevamente, la MAI Córdoba dice, la República de los Niños marcó mucho de la estética peronista. Bueno, estaba tratando de ver si había más comentarios, pero digo, sí, esto da para hablar mucho. Creo que la intención era poder hacer un esbozo, digamos, de por qué la política turística de Domingo Mercante fue revolucionaria en ese momento. Nosotros seguimos teniendo en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en estos lugares que son cercanos a nosotros, testimonios de aquella época, como lo que hemos mencionado a lo largo de la charla. Y bueno, yo por una cuestión de tiempo también, lo que estaría bueno es que por ahí quieras hacer una conclusión o por ahí un pequeño cierre respecto de este tema, que la verdad que, bueno, a nosotros nos apasiona por deformación profesional, pero bueno, tratamos de transmitir a quienes se han conectado y la verdad que les agradecemos muchísimo. Va a quedar en el feed, así que después lo van a ver cuando quieran. Agradezco personalmente a todos los profesionales del turismo que se han conectado, que ha sido invitado por Mauro. La verdad que bueno, es un gusto y será cuestión de, como siempre digo a todos con los que hacemos vivos, ¿no? Si no me bloqueas el teléfono, podríamos hacer otro. Pero bueno, damos paso por ahí a una conclusión que quieras hacer. Mirá, para no agobiar, digamos, con todo el tema de turismo, ¿no? Sabiendo que también puede haber otros que no vienen tanto de este tema, sí con una cuestión que me parece importante vinculada al turismo en la época de Mercante. Cuando se proyecta y cuando se realiza toda esta obra de vinculación de la ciudad de La Plata con Punta Lara como centro, quizá, digamos, emblemático del turismo en la época de Mercante, del turismo popular, digamos, del área de recreación de los sectores populares, se hace una planificación macro tan interesante que, por ejemplo, se proyecta alrededor, digamos, de lo que era el espacio entre la ciudad de La Plata y la localidad de Punta Lara, de todo un centro deportivo, ¿no? Muy interesante porque el deporte también cumplía una función clave durante el peronismo, da para hablar mucho, lo que pasa es que, bueno, todos los temas están interconectados, pero para pensar esa planificación macro, donde por un lado tenemos el Parque de Derechos de la Ancianidad, por otro lado la República de los Niños, por otro lado todo un cordón deportivo, ¿no? Que servía, ¿no? Y que se ubicaba en un área periurbana, camino, digamos, a Punta Lara. Que esto también, digamos, es importante marcarlo, porque muestra cómo todo formó parte de una política de intervención que incluía prácticamente la totalidad de los temas que tenemos en la agenda, pero de una forma mucho más profunda y directa, porque el Estado tiene la centralidad en ese caso de llevar a la acción la propia concepción, que esto me parece, digamos, que es un elemento central. Así que, en ese sentido, bueno, como conclusión, el gobierno de Mercante no fue original respecto al gobierno nacional. De hecho, si nos ponemos a pensar, a ver, en el gobierno de Mercante teníamos una dirección de turismo y parques, y en Nación, digamos, tenemos una administración de parques nacionales y turismo, se llaman muy parecidas ambas, y es evidente que la política sigue los lineamientos de la Nación, la de Mercante, pero está claro también que no es mero reflejo, porque cuando, y acá de vuelta citando en realidad a Carlos Cuyen, que este es uno de los grandes pensadores también nacionales, y él repensando a Cush dice, cuando la pretensión del pensamiento hegemónico, ¿no? O de los procesos hegemónicos es desgravitar el pensamiento pesa. Y al peronismo hay que pensarlo gravitado, ¿no? Hay que pensarlo territorializado también, porque es en el territorio donde la comunidad se realiza. Y creo que en ese sentido esta idea de unidad de concepción para la unidad de acción se lleva a la práctica a través de múltiples realizaciones que transformaron la vida de la gente y le dieron la posibilidad a millones de personas que
no tenían esos espacios, de ser un poquito más felices, ¿no? Y de complementar su vida mediante el turismo. Así que, bueno, con eso cierro la exposición y agradeciéndote, Federico. Y bueno, ya nos encontraremos y seguiremos profundizando en todos estos temas. Sí, vos sabés que me venía a la mente esto de que respecto de la posibilidad de conocer que tenía nuestro pueblo en ese momento, obviamente, como decíamos a lo largo de la charla, eh, la primera vez que podía acceder a conocer el mar, a conocer la sierra, eh, y siempre era recurrente en distintos discursos del general Perón esto de que algo tan sencillo de que nadie puede amar a algo que no conoce, en relación a la posibilidad de amar a la patria, de querer su lugar, ya sea cercano o no, por ir a su lugar de residencia, ya sea que pueda ser en la provincia donde vive o no, pero era muy recurrente y era tan sencillo como esto, y que para poder concretar algo como eso, la actividad turística fue un medio de tantos otros, o como tantos otros. Así que bueno, Mauro, sí, te agradezco muchísimo, ha sido un placer, y ya hay que ir pensando, porque la verdad que se han conectado muchos, les agradezco muchísimo, otro tema, otra temática, o seguir con esto que es muy interesante. Como comentario final, acá porque no quiero dejar de leerlo, dice, es importante conocer sobre las políticas públicas en turismo del pasado para comprender el presente, lo dice, decía Daniela. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Eh, no quiero cortar antes de la hora para asegurarnos de que quede. Así que bueno, Mauro, un abrazo, muchas Un abrazo gracias grande. y viva Perón y viva la patria. Nos vemos, gracias.